It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Hoy tenemos con nosotros a María Rubia, ingeniera que a base de dedicación y esfuerzo ha llegado a trabajar en el departamento de composites de Alpine F1 Racing. Desde Inglaterra nos contará el camino que ha recorrido hasta llegar ahí y detallará lo que se siente al cruzar las puertas de la fábrica de Alpine en Enstone. Bienvenida María y gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por haberme invitado. Si te parece bien, hoy antes de empezar con la entrevista voy a contar un poco los dos objetivos que me gustaría conseguir hoy con la entrevista. Que por un lado es pues que todos los jóvenes que tienen en mente llegar a la Fórmula 1 y dudan de cómo se puede hacer o cuál es el camino a seguir, tengan un ejemplo delante, que pues hay muchos caminos para llegar, pero pues que tengan uno que ha conseguido llegar ahí, entonces que aprendan eso. Y un segundo objetivo que me gustaría es pues que los aficionados al motorsport, que al final pues muchos de ellos vemos muchos deportes por la tele y no tenemos acceso a nada más, que sienta por un momento pues qué es entrar a una fábrica de Fórmula 1 y qué es trabajar en una fábrica de Fórmula 1. No sé qué te parece o si crees que podremos conseguir estas dos cosas. Sí, la verdad es que me parece bien porque es algo que yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar o cuando decidí que quería trabajar en el mundo del automovilismo, pues me sentí un poco perdida a la hora de saber qué pasos dar o a la hora de encontrar gente que hubiese llegado a la Fórmula 1 y la verdad es que todo este tipo de podcasts, de blogs, de ideas, pues me gusta. Así que por mí perfecto. Sí, me alegro. La verdad que yo también he pasado por esa situación, entonces creo que es algo útil. Así que para empezar, voy a empezar preguntándote, a ver, ¿qué querías ser de mayor cuando tenías 5 o 6 añitos? Vale, pues la verdad es que es curioso porque, claro, yo cuando tenía 6 añitos, era en 2001, era cuando Fernando Alonso acababa de llegar a la Fórmula 1 y no sé cómo encontré un libro en el colegio. Empecé a leerlo y fue algo que me gustó, que me llamó la atención. La verdad es que no es algo que venga de mi familia. Mi familia nunca ha estado interesada en este mundillo, pero yo fui a leer ese libro y fue como, yo quiero dedicarme a esto. Y al tener la suerte, en cierto modo, de que Fernando Alonso empezaba en Fórmula 1, de que empezaron a dar las carreras en directo, pues empecé a engancharme. Y era yo como la que todos los fines de semana ponía la tele, se interesaba y era como, es que yo quiero trabajar aquí. Me da igual que sea como periodista, como ingeniera, mecánica, pero a mí me gusta este mundillo. Y sí es cierto que al principio tanto la familia como los amigos te miran raro. Además, es por el tema también de ser mujer, ¿no? Te miran raro, pero era como, no, yo quiero trabajar aquí. Y una cosa llevó a la otra. Y al final pues terminé aquí, pero o sea, lo dicho, desde muy pequeñita tenía claro que yo quería dedicarme al mundo del automovilismo. Sí, eso está. O sea, al final a mucha gente nos pasa y a mí también me pasó que fue un piloto, el que yo, en mi caso, Michael Schumacher, porque creo que soy un poco mayor que tú, pero fue Michael Schumacher el que le veía la tele, le veía ganar, pues porque mi padre ponía la tele al final. Y luego sí que es verdad que al final pues te fijas quién era el ingeniero de Schumacher, bueno, que no era directamente ingeniero de pista, pero estaba Jan Todt ahí en el muro y pues sí, son imágenes como ellos los que hacen, dices, joder, pues yo quiero estar ahí un día y me gustaría, pues eso, me gustaría estar en la Fórmula 1, pero sí, o sea que se puede decir que el que generó esto fue Alonso, el que generó que tú quisieras llegar a la Fórmula 1. Sí, en mi caso sí. A ver, sí es cierto como tú dices que yo cuando empecé a ver las carreras, en esos momentos no había retransmisiones de GP2 o de GP3, o sea, al menos yo no tenía constancia. Tú al final ves Fórmula 1, pero Fórmula 1 es como la punta del iceberg, porque en realidad tienes un montón de competiciones automovilísticas y una vez que descubres todo eso es como un mundo que dices, buah, o sea, igual no es Fórmula 1 lo que quiero o a donde puedo llegar, pero sí me gustaría trabajar en algo relacionado con el motor.
Y entonces cuando ya supiste y ya vas haciéndote mayor y me imagino que llegas a bachillerato, ya tenías claro que querías estudiar ingeniería mecánica para llegar a trabajar en motorsport. Sí, a ver, yo al final lo que hice fue unir como mis dos pasiones o lo que se me daba bien. Y a mí siempre me ha gustado dibujar, pintar. Siempre, además siempre tiraba por los coches, o sea, no era de voy a dibujar un paisaje de esto, no, normalmente eran coches. Am, y sí, pues haces el bachillerato científico-tecnológico en mi caso y de ahí pasé a estudiar un grado de ingeniería mecánica en la Universidad de Mondragón, 4 años. Y tuve la suerte de que el proyecto de fin de carrera pude venir a hacer el proyecto de fin de carrera a una empresa aquí en Inglaterra, Scitech Automotive. Y a consecuencia de ello, la persona que era mi manager en ese momento me dijo, aquí en Inglaterra tienes como más opciones de estudiar algo más específico en cuanto a una ingeniería de automovilismo, más que por ejemplo en España, al menos en mi caso. Y fue porque él me aconsejó, me apunté al máster de ingeniería de automovilismo en Oxford Brookes University. La verdad es que no tenía constancia de que había tanto revuelo entre los españoles a la hora de apuntarse a este máster. Fue algo que me sorprendió una vez llegué aquí, el ver que de 80 personas que éramos en el máster, igual 30 de ellos eran españoles y fue como, pero sí, es que estoy como en casa. Pero sí, pues fueron esos más o menos los pasos que hice. Sí, no sé si fue porque una beca de las que daba Alonso, creo que era en Brooks, entonces creo que eso es un poco lo que lanzó que la Universidad de Oxford Brookes, pues eso, tuviera tantos españoles. De todas formas, creo que has dicho que estudiaste en la Universidad de Mondragón. En aquel entonces había equipo de Fórmula Student, porque me parece que no, que es más nuevo, ¿no? O sea, los que nos están escuchando ahora, que sepan que la Universidad de Mondragón sí tiene un equipo de Fórmula Student. Eso es, sí. Yo, en primer lugar, el motivo por el que elegí estudiar en la Universidad de Mondragón, a pesar de que tenía la UPV a media hora de casa, fue porque anteriormente había un equipo de Fórmula 2 y tenían el máster METCA, pero justo el año anterior a empezar mi grado fue cuando, no sé si fue el año anterior o 2 años antes, fue cuando, se disolvió todo. Entonces yo como ya había empezado a investigar sobre ese grado y daban la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, que era algo que yo desde luego necesitaba para poder pagar mis estudios, pues dije, mira, pues seguimos con esta idea de estudiar aquí el grado y que sea lo que Dios quiera. Pero, o sea, yo a día de hoy, con el paso del tiempo, es cuando me doy cuenta de que yo en realidad intentaba seguir esos pasos pues porque dices, creo que esta es la manera de llegar aquí, pero yo creo que nunca pensé que iba a llegar. Y sí, no sé, es raro. Y bueno, lo que dices del equipo de Fórmula Student, nosotros justo fue en mi último año cuando empezamos a medio moverlo todo porque no había un equipo de Fórmula Student, pero se quedó como en una idea. La verdad es que nadie dio ese paso definitivo. Y cuando me escribieron para decirme que había un equipo que se iba a hacer el proyecto de Fórmula Student, la verdad es que me dio mucha alegría porque fue algo que yo, por ejemplo, en Mondragón no pude hacer, que sí me hubiese gustado y que lo hice en Oxford Brookes, que aproveché ese año al máximo y desde luego yo siempre daré las gracias a ese equipo y a todo lo que conseguimos entre todos nosotros porque yo creo que para mí al menos fue la clave de poder llegar a Fórmula 1 y es algo que cuando suelo volver allí, he ido un par de veces a hablar con la gente de allí y es algo que les digo, que este tipo de experiencias y de actividades extracurriculares son las que van a marcarles la diferencia con otros alumnos, así que lo intenten aprovechar al máximo. Sí, por suerte creo que además en España hemos aprendido un poco porque vamos a remolque en eso, pero cuando yo estaba en la universidad ya por el 2010-11, creo que en España no sé si había 4 o 5 universidades que tenían la Fórmula Student o más
Y sin embargo, ahora que estoy intentando pues, trabajar en un articulillo pues, para presentar un poco los equipos de Fórmula Student en España, creo que he dado con 28 o 29 universidades que tienen el proyecto. O sea, y sí es realmente importante si lo que quieres es, bueno, no solo para el motorsport, en general te da mucha experiencia para la vida laboral, pero más enfocada al motorsport. Y Eso pasando es. con esto, sí, a los equipos de Fórmula Student, que nos has hablado del equipo de Fórmula Student de Oxford Brookes, cómo es el máster? Cómo es un máster de motorsport? ¿Está muy enfocado al motorsport? ¿Se parece algo a lo que das en la universidad o es totalmente diferente? A ver, yo siempre lo diré, yo creo que el máster en sí es algo que tranquilamente se podría estudiar allí en España. Lo que creo que lo hace diferente son las instalaciones, el tener casi todos los equipos de Fórmula 1 aquí alrededor. También hay muchísimas empresas de motorsport y de automoción, no solamente son los equipos de Fórmula 1. Entonces, al final son las conexiones también lo que ayudan. Pero en cuanto al máster, pues tú tienes la opción de poder estudiarlo en 1 o 2 años, depende de ti y de si estás haciendo otro tipo de actividades al mismo tiempo o si estás trabajando. Yo en mi caso lo hice todo en 1 año y es más que factible, o sea, no hay ningún problema. Y creo que fueron 3 asignaturas el primer semestre, 3 el segundo semestre y luego durante todo el curso estás haciendo el proyecto de fin de máster. Y yo durante todo ese tiempo estuve haciendo al mismo tiempo, además, Fórmula Student a tope. Así que sí, es... Sí. O sea, es recomendable tanto, yo creo que en Oxford, en Cranfield, en todos los másters que hay, que también te da la opción de la Fórmula Student, por lo menos con la gente que tiene la opción de hablar, es que te dicen que apúntate porque aprendes muchísimo, el nivel al que están los equipos de Fórmula Student ahí es altísimo, haces muchas conexiones y lo que no sé si hay algún otro proyecto que dices, a mí no me gusta la Fórmula Student o no quiero, ¿teníais opción de entrar a algún otro proyecto que también sirviera para esto pero que no fuera Fórmula Student? No recuerdo si fue en mi año o fue al año siguiente. Había algún tipo de proyecto sobre motos, pero la verdad es que fue algo que como no le presté muchísima atención, así que no sé si sigue o cómo va esto. Y luego sí hay, pues siempre tienes otro tipo de actividades deportivas, pero relacionadas a este tipo de mundillo, ¿no? Ya, ya. Y cuando estás en la universidad, me imagino que todavía ves lejos la Fórmula Uno, bueno, la Fórmula Uno, el MP1, no sé, ese tipo de... Pero ya cuando estás en el máster, que estás a punto de acabarlo, que te quedan unos meses, me imagino que para ese momento ya has tenido que empezar a aplicar o por lo menos a pensar que si voy a echar, no sé, a este equipo, al otro. ¿En qué momento empiezas a ser consciente que, joder, lo tengo muy cerca, voy a ir a por ello? La verdad es que empecé a pensar en ello, fue nada más empezar el máster, como en septiembre o octubre, y fue a consecuencia de que la mayoría de equipos tienen, no solamente de equipos, sino de empresas aquí en Inglaterra, tienen esquemas de graduados para estudiantes que han terminado justo el máster o que han terminado el grado. Entonces, creo que fue desde la universidad los que normalmente te mandan mensajes de cuándo se abren los periodos de cada equipo. Y en septiembre, octubre fue cuando se abrieron el periodo para aplicar a ciertos equipos de Fórmula 1. No era el caso de Alpine. En el caso de Alpine creo que no se abrieron hasta marzo o abril más o menos. Pero claro, o sea, yo cuando recibes ese tipo de mensaje y ya te dice que existen este tipo de esquemas, algo que yo no sabía para nada, cómo aplicar, ves que todo tu entorno está aplicando porque al final casi todo el que viene a estudiar aquí, ya sea británico o de fuera, lo hacen porque quieren trabajar en motorsport, ves que todo el mundo está aplicando y es como, es que estoy muy cerca, entonces aplicas tú también. Ves, bueno, vas a las webs de los equipos, ves más o menos qué tipo de posiciones tienen abiertas, porque no todos abren el mismo tipo, o igual unas abren en septiembre un tipo de aplicaciones y luego en marzo abren otras distintas, entonces al final es también decidir qué es lo que quieres, porque eso es otra cosa que tienes que tener bien claro. Esto no es
quiero trabajar en automovilismo, de lo que sea, ¿no? Intenta centrarte en algo específico, en algo que sepas que te gusta y que eres bueno. Y fue así cuando me di cuenta de que es que estaba ya casi a un paso, era un paso grande, pero estaba ya ahí, al borde. Y cuando estás en esa situación que ya estás aplicando, pues eso, que has visto a gente anterior a ti que ha entrado a la Fórmula 1, en ese momento te planteas, joder, si no consigo entrar en la Fórmula 1 ahora mismo va a ser un fracaso, o hay gente que dice, joder, pues no, está Dallara, a la que puedo aplicar, Magneti Marelli, no sé, cualquier otra empresa que está en el motorsport, pero que no es Fórmula 1, o no, o eso es un fracaso. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ves? No solo tú, sino tus compañeros. En mi caso, yo no lo veía como fracaso. Sí es cierto que siempre hay alguno que lo ve como, si no llego a Fórmula 1, esto no ha servido para nada, pero es que es precisamente eso lo que no tienes que hacer. Si no lo consigues de una manera, lo peor que puedes hacer es abandonar el trabajo que has hecho durante todos esos años. O sea, pues hay formas de llegar a Fórmula 1 no siendo esa directa. Yo en mi caso, no sé, o sea, no consideraba que fuese un fracaso si no llegaba, pero sí es cierto que al resto de sitios a los que envié mi currículum y mi cover letter no fueron relacionadas con el automovilismo, fueron más relacionadas con automoción. Pero sí, no sé. Sí, entiendo que igual si quieres motorsport directo dices, joder, motorsport me meto en Fórmula 1 y si no ya me voy a coches de calle, pues que eso es diferente, pero bueno, también estás en los coches, pero Sí. sí. De alguna manera yo tenía claro que quería seguir aquí en Inglaterra, además por esta zona, y bueno, que si no era en esta ocasión cuando consiguiese llegar, pues que igual ya habría alguna otra opción en el futuro cuando tuviese más experiencia en el mundo, o sea, en el mundo de motorsport o de automoción, que al final que se te cierren las puertas en un momento en concreto no significa que se te vayan a cerrar siempre. Lo peor que puedes hacer es, lo dicho, es abandonar. Entonces, yo era eso lo que no quería. Ya. ¿Y cómo es un proceso de selección de esto? ¿Se parece al de un trabajo habitual o un trabajo al uso o se hace a largo en el tiempo? ¿Cómo es? ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, yo en el caso de Alpine, las posiciones tanto de intern como de graduates, tú normalmente aplicas a través de la web, tú mandas tu currículum y tu cover letter y luego pues después de que todas las personas que se dedican a los distintos departamentos a los que aplicas leen tu cover letter y tu currículum, deciden a quién llaman a entrevista. Entonces, yo en mi caso fui a entrevista y en el caso de Alpine la entrevista dura como 2 horas más o menos, en la que la primera hora está dedicada pues, a preguntas personales sobre tu experiencia y luego la segunda parte son preguntas más técnicas. Y yo en mi caso esta última parte de la selección fue bastante rápido porque yo hice la entrevista, creo que fui la última o de las últimas en hacer la entrevista. Nos dijeron como que a la semana tendríamos respuesta, tanto si éramos la persona elegida o no. Y yo en mi caso me mandaron la respuesta, bueno, me llamaron como a los 2 o 3 días de haber hecho la entrevista, pues ofreciéndome el puesto. Normalmente suelen llamar primero a la persona que lo coge, pues simplemente para ofrecerle el puesto y en el caso de que no lo quiera, poder llamar a la segunda persona que tuviesen en mente. Pero vamos, que no hubo falta llamar a esa segunda persona, que obviamente sí acepté. ¿Y cómo es el momento de recibir esa llamada? Porque, joder, al final te está cambiando la vida. Me imagino que la alegría o no sé cuál es la sensación que tienes en ese momento. Pues es que es curioso porque justo yo recuerdo que mi entrevista fue un martes y a mí me llamaron el jueves a la tarde. Y ese jueves yo estaba medio enferma, andaba con migrañas, entonces estaba en casa, en la cama, todo oscuro y me llamaron. Y claro, me lo dijeron y fue como,
no puede ser. O sea, esto fijo que es una broma. Pero claro, yo contesté, mis compañeros de piso estaban en ese momento en casa, entonces me miraron como, lo has conseguido, a ver qué eres tú, y me estaban como agitando y todo el cuerpo. Y, y sí, recuerdo que a la primera persona que llamé fue a mi padre para decirle, porque al final tanto mis padres como mi hermana han sido los que han estado ahí en todo momento, pero, pero sí, mi padre ha sido siempre el que le ha puesto como más entusiasmo y ha intentado meterse más en el mundillo. Entonces sí, fue a él al primero que llamé y fue pues toda alegría. Sí, seguro que además le hizo tanta ilusión o más que a ti, así que Sí, sí. sí, sí. Y ahora en este momento tu posición es Composites Design Engineer. ¿Eso es la posición en la que estás trabajando ahora mismo? Eso es. Yo empecé hace 2 años y medio, empecé como intern, que es como la posición más baja, por decirlo de alguna manera, nada más terminar la universidad. Eso es un año, el contrato es de un año. Tras ese año me subieron a graduada. Normalmente ese esquema suelen ser 2 años, pero yo en mi caso solamente he estado año y medio porque, bueno, por un motivo u otro, las responsabilidades que empezaron a darme ya desde el primer año de graduada fueron bastante grandes. Ujú. Yo las iba aceptando y además contenta de seguir aprendiendo. Y, y bueno, pues como vieron que al final las responsabilidades que me estaban dando y el trabajo que yo estaba haciendo no eran de nivel de graduada, pues tras pasar entrevista para ver que tenía el nivel adecuado, pues me han conseguido ascender a Composite Design Engineer, que es, bueno, lo he empezado hace unos cuantos días. Y para los que no conocemos el mundo de la Fórmula 1 por dentro, porque me incluye ahí, ¿en qué consiste el trabajo o qué es la labor principal que tienes que hacer? Pues nosotros somos los que diseñamos las piezas, básicamente, por decirlo así a bote pronto. Nosotros recibimos las superficies, puedo decir simples del coche, pero en realidad no tan simples, por parte de Aero, y nosotros somos los que decidimos, pues esta pieza va a empezar y terminar aquí, va a llevar este tipo de material dentro. Esto lo hacemos junto con el departamento de estrés, por supuesto. Pero sí, decidimos dónde empieza, dónde acaba cada pieza, cómo se va a hacer, si va a ser una pieza metálica, si va a ser una pieza de fibra de carbono. Somos los que diseñamos también pues todos los moldes y utillaje que hay que hacer para poder, no solamente para poder fabricar la pieza, sino para pasar todos los test que la FIA nos pide. Diseñamos también toda la parte interna de cada pieza, por decirlo de alguna manera, pues ya sean insertos de carbono, metálicos, o sean núcleos. Y luego somos los que hacemos todos los dibujos técnicos, por decirlo de alguna manera, y los dossiers para entregar a la FIA. O Entonces sea que por lo somos que como... dices, sí, por lo que dices que además es un poco creativo, ¿no? El trabajo en el sentido que tenéis que pensar sobre cómo hacerlo, qué material y demás, que no es simplemente diseñarlo, sino que pues da un poco de libertad en sentido. Eso es, o sea, al final nosotros somos como los que estamos en el centro de todo, porque tú recibes las superficies del departamento de aerodinámica y al mismo tiempo junto al departamento de estrés, pues estás decidiendo cómo se va a hacer una pieza, pues cómo se va a unir entre ellas, cómo va a ser ese ensamblaje, y luego, claro, toda la información que tú tengas, o sea, todos esos dibujos técnicos que haces y así son los que van a fabricación, luego tienen que pasar inspección, entonces sí, al final somos los que estamos en el medio de todo. O sea que me imagino que además, aparte de estar enfrente del ordenador diseñando, también usáis bastante tiempo a hacer reuniones y meetings y en coordinar cosas, ¿no? Sí, además ahora con todo el tema del COVID que tenemos que trabajar desde casa, son muchísimas reuniones con todos los departamentos, pero luego también
cada pieza se termina de fabricar o cada ensamblaje se termina de ensamblar, somos los primeros a los que nos llaman por si tenemos que ir allí a Enston a inspección para ver si todo está bien o no. Entonces, sí. Y por lo que has dicho, estáis trabajando desde casa, desde lo del COVID, o sea, ¿no estáis yendo a la fábrica nadie o cómo tenéis eso organizado? Obviamente hay gente que tiene que ir allí a la fábrica, la gente que trabaja en el túnel de viento, la gente de fabricación, pero en nuestro caso, la oficina de diseño, la mayoría de nosotros estamos trabajando desde casa, además porque a día de hoy todavía estamos en lockdown aquí en Inglaterra, creo que es hasta mediados de abril o finales de abril. Entonces, la gente que podemos trabajar desde casa, trabajamos desde casa y luego si sucede algo, por lo que sea, que tenemos que ir allí a Enston, vamos, nos hacemos el test rápido por la mañana y si todo va bien, pues nos dejan entrar y hacer lo que tengamos que hacer, pero intentamos estar el mínimo tiempo posible allí Ya para intentar. me imagino que a los que tenéis algo más de experiencia os importará menos esto, pero a los que estén entrando de nuevas este año y no puedan ir a la fábrica, les estarán pues fastidiando un poquito más porque joder, el hecho de entrar a una fábrica de Fórmula 1 a trabajar no será lo mismo que trabajar desde casa, entiendo. Sí, eso es, sí. Además, bueno, creo que el primer día probablemente sea el que más impresiona. O yo en mi caso, por ejemplo, yo cuando hice mi entrevista, la primera, normalmente cuando vas a hacer entrevista vas allí a Enston y ya ves en la entrada los coches de Fórmula 1 de años anteriores, algún coche de la marca. Entonces es espectacular. Pero sí es cierto que a los pobres graduates e interns que han estado entrevistando este año, pues los han tenido que hacer por Zoom. Entonces es una experiencia en cierto modo que pierden. Pero sí, o sea, la verdad, para la gente que empieza a trabajar en Fórmula 1 y que no ha tenido la opción de poder ver un coche delante de ellos nunca en su vida, es algo que impresiona. Pero luego hay otro momento también que impresiona bastante, al menos para los diseñadores y la gente que normalmente trabajamos en la oficina, que es cuando se fabrica o cuando se monta el primer coche para la nueva temporada. Yo creo que para mí es de los momentos más bonitos de la temporada, cuando ves que todo el trabajo que has hecho durante el invierno lo ponen todo junto y ves el coche por primera vez, creo que es algo muy especial. Ahora que dices esto y que ya tienes una experiencia en la Fórmula 1, ¿el trabajo que desarrolléis durante la temporada al que hacéis cuando estáis fuera de temporada, vamos, es muy diferente o lleváis un ritmo continuo y no varía tanto para vosotros? En nuestro caso, invierno siempre suele ser el periodo más estresante. Yo, por ejemplo, este invierno pasado, en noviembre, diciembre, yo había días que pues te levantas, es simplemente levantarte y venir aquí a la mesa, o sea que está al lado, pero te levantas, yo que sé, iba a decir a las 7 de la mañana, igual hasta las 2 de la mañana estás delante del ordenador porque es que hay que sacarlo todo, o sea, hay que fabricar un coche entero nuevo. Luego, durante el resto de la temporada, sí es cierto que cuando tienes piezas o ensamblajes nuevos, es periodo estresante, pero no lo es tanto, porque yo, por ejemplo, en mi caso trabajo en la parte del suelo, entonces no tienes suelos nuevos cada carrera. Igual esta carrera tienes un suelo nuevo, pero dentro de 2 tienes un alerón delantero nuevo. Entonces nos vamos moviendo entre nosotros para poder ayudarnos, ya sea con los diseños, con el diseño del utillaje o los núcleos, lo que sea. Luego te voy a hacer dos preguntas un poquito más técnicas, aunque creo que no me voy a meter en ningún tipo de problema, pero bueno, si ves que no las puedes contestar, me dices. Recuerdo, no sé si fue hace 2 o 3 años, creo que fue en Austria, en Red Bull Ring, que hubo bastantes fallos, no en Renault, creo que fue Toro Rosso, no sé qué fue, de suspensión, como que colapsaban de repente y no se sabía si era porque iban o como que hubo pues eso, 2 o 3 roturas continuas. No sé si te ha pasado en tu equipo, si ha habido algún momento de crisis en el que algo se está rompiendo más de lo debido o está funcionando mal, en el que os reúnen y os dicen, oye, está funcionando mal, hay una situación difícil, ¿cómo la solucionamos? ¿Os ha tocado algo de este estilo?
A ver, es que no recuerdo lo de Toro Rosso. La verdad es que no recuerdo ningún Igual, momento de estos, porque a ver, yo igual al no fue, final... perdona que te interrumpa, igual no fue Toro Rosso, puedo estar liándome, pero me refiero a alguna situación de estas en la que haya una reunión, el equipo se junte y dice, a ver, esto no tiene que estar pasando, vamos a ver cómo lo solucionamos. Un gabinete de crisis, por así decirlo. La verdad es que no hemos tenido, o al menos yo no he tenido ningún gabinete de crisis como esos. Sí es cierto que yo cuando empecé hace 2 años y medio, mi tipo de responsabilidades y el conocimiento que tenía yo sobre lo que pasaba en el resto de departamentos era casi nulo, por decírtelo de alguna manera, porque es tener conocimiento de todo lo que sucede en el coche. Yo creo que no, probablemente no haya nadie en el equipo, entonces tú te centras en tu sección y a no ser que haya algo súper fuerte, no te van a llamar para ayudar a otro departamento en este tipo de casos. No recuerdo nada tan grave como para haber tenido una reunión de ese tipo, porque sí es cierto que antes de que las piezas lleguen a pista tienen que pasar ciertos controles. Entonces, si hubiese algo grave, se arreglaría antes de poder llevarlo a pista. Y luego otra pregunta así un poco técnica, que tampoco sé si lo tendréis implementado o no así, pero ¿hay algún protocolo para tomar decisiones o algún que se siga, pues eso, algo establecido de propio de la fábrica o así, que diga, no, las decisiones para tomarlas hay que seguir este tipo de protocolos o este tipo de cosas para que no sea tan personal que uno decida, no, pues esto lo hago así o esto lo hago de esta otra manera? No sé si hay un protocolo escrito o no, pero sí es cierto que cuando hay que tomar decisiones, ya sean difíciles, por decirlo de alguna manera, o decisiones que impliquen no solamente el trabajo en el que estés tú en este momento, sino demás secciones alrededor, no es solamente una persona la que los toma. Hay conversaciones con toda la gente de arriba, por decirlo de alguna manera, los jefes de secciones, y es algo que no dejan, no dejan que una persona tome ese tipo de responsabilidades o decisiones. Ya, que igual no hay un protocolo como tal, pero sí unos pasos que se siguen habitualmente, eso sí. Eso es. Y cambiando un poco ya, dejando tecnicismos de un lado y yendo Tranquilo. más a lo más sentimental y personal, por así decirlo, la llegada de Alonso a Renault o Alpine en este caso, ¿cómo os ha afectado a la empresa? ¿Ha cambiado algo a ti personalmente o se ve de otra manera el año? ¿Se afronta diferente? A ver, para mí personalmente es algo fantástico que venga él al equipo. O sea, yo al final empecé esto por él. No me esperaba absolutamente para nada que él volviese a Fórmula 1 y menos con nosotros. Así que yo te puedo decir que a mí me pilló bastante de sorpresa, pero es como cerrar un ciclo, ¿no? Porque muchos de los que estamos en Alpine al día de hoy somos gente que le hemos visto correr, que hemos crecido con él, hay muchos españoles también. Entonces, probablemente para muchos de nosotros sea como cerrar ese ciclo y lo queremos intentar cerrar de la mejor manera posible, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar esta temporada, no sé lo que va a pasar la siguiente. Obviamente ya te puedo decir que esta temporada no vamos a luchar por el Mundial o por ganar carreras, como algunos se puedan pensar. Quién sabe si vamos a poder luchar por podios, porque veo que la tabla media está bastante apretada, pero sí nos gustaría que no se fuese con mal sabor de boca, intentar hacerlo lo mejor posible. Y luego de cara a 2022, pues al final se barajean las cartas de nuevo y ya veremos qué es lo que sucede y si podemos darle un coche ganador. A título personal, sería impresionante poder cerrar ese ciclo ganando con él, ¿no? En el ámbito profesional es gracioso porque una de las fotografías que el equipo de marketing compartió de media compartió con el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, era una foto en la que Fernando Alonso sale de espaldas con el mono y todo puesto en uno de sus primeros días y salgo yo de frente y ha habido mucha gente que pensaba que en esa foto nos estaba ya echando la bronca y así, y la verdad es que
es una persona que me ha sorprendido para bien, o sea, es súper cercano, se nota un montón los años de experiencia que tiene, es muy, es muy calmado a la hora de hablar con él también, que es algo importante. Y se le nota muy involucrado y muy motivado con el equipo y con el proyecto. Y eso es algo también que es de agradecer. Así que, bueno, pues veremos qué es lo que sucede esta temporada y la siguiente. Pero sí, o sea, personalmente, bueno, al final todo el mundo quiere hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Pero yo creo que para muchos de nosotros es como ese hándicap, ¿no? De Sí, sí, que decir, al final en tema laboral, obviamente, pues siempre hay el 100% de vosotros y eso todo el es, mundo en general, pero luego hay un tema personal que como que te da una sonrisilla, por lo menos cuando estás trabajando. Sí, sí. eso es, sí, sí. Por lo que dices, ¿los pilotos se dejan ver por la fábrica y tenéis algo de trato con ellos o no suele ser lo habitual? Em, A ver, es que ahora con el tema COVID está bastante complicada la cosa porque sí es verdad que no nos podemos, bueno, primero, la locura que tuvimos el año pasado con 3 carreras seguidas, luego una de parón, 3 seguidas y así, yo creo que la mayoría de gente, la mayoría de la gente se fue en la primera carrera del mundial y probablemente hasta la última no volviese por temas de cuarentenas y así. Pero normalmente si los pilotos vienen, en nuestro caso en Alpine tenemos más de un edificio y en mi caso, pues el edificio del simulador no es el mismo en el que estoy yo, pero normalmente a la hora de la comida se le suele ver y no es nada raro que estés sentado en una mesa en la cantina y que venga y se sienta a tu lado, o sea, para nada. Sí es verdad que ahora con el tema COVID no podemos comer todos juntos y así, pero normalmente en otro tipo de circunstancias sí. Ya. Como aficionada a la Fórmula 1, me imagino que ves las carreras y más trabajando ahí, pero ¿eres la típica que te gusta ver la carrera sola o con, no sé, la familia o los novios, o te gusta más verla en grupo con los amigos y con más jaleo alrededor? Desde que estoy trabajando en Fórmula 1, prefiero verlo en casa con mi pareja y si me tengo que poner de los nervios, que solamente me vea él, que no me vea el resto del mundo. Sí es cierto que en alguna ocasión he ayudado durante las carreras desde fábrica, pero, pero pierdes completamente la noción de todo lo que está sucediendo cuando estás trabajando durante una carrera. O sea, tú al final de carrera levantas la vista, ves la pantalla y como por ejemplo en el caso de Bahrein el año pasado, ves que Checo Pérez ha ganado la carrera y dices, ¿qué ha pasado aquí? Porque no te enteras absolutamente de nada de lo que sucede alrededor. Pero, pero sí, normalmente prefiero verla en casa con mi pareja y ya está. Que si me tengo que poner histérica o si por lo que sea tenemos una mala carrera, que no me vea nadie. Sí. Yo también la verdad es que prefiero verlo en la intimidad, ya sea con, pues, con mi pareja o con mi padre, pero vamos, sí, cuanto menos gente. Cuando hay mucha gente de revuelo no te centras en la carrera y estás otras cosas al final. Eso es. Y ya un poco por ir terminando así o por ir cerrando la entrevista, ¿crees que ha habido algo en tu carrera hasta ahora que dices, joder, yo si no hubiera hecho esto no habría llegado a la Fórmula 1? Menos mal que hice esto o que hice lo otro. Vale, yo creo que Fórmula Student ese año en el equipo de Oxford Brooks Racing fue desde luego el que me impulsó para poder llegar a la Fórmula 1. Yo empecé en el departamento de aerodinámica, pero a los 2, 3 meses me metí en el de estática. Yo quería saber todo lo que pasaba en el coche, en todos los departamentos. Me metí tema de fabricación con fibra de carbono que nunca había hecho y a día de hoy, fíjate, es de lo que estoy trabajando con diseño de composites. Yo creo que que es la mejor manera de poder saber qué es lo que sucede en un equipo de motorsport. O sea, algo que comentaba el otro día con una amiga que trabaja en McLaren, que además estuvimos juntas en el equipo de Fórmula Student. Al final, un equipo de Fórmula 1 es súper parecido a un equipo de Fórmula Student, pero con muchísimo más dinero. El resto, todo el proceso que se sigue, tener un coche nuevo cada temporada, ir a competición, es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en Fórmula Studio intentas más o menos sobrevivir, por decirlo de alguna manera,
intentas hacer el coche de la mejor manera que puedas con el dinero que tengas y los materiales que tengas, que es algo que en Fórmula 1 pues hacemos completamente distinto, ¿no? Pero sí, yo desde luego ese año en el equipo Fórmula Student y las competiciones a las que fuimos ese año, yo lo recuerdo con muchísimo cariño y yo creo que es lo que me impulsó a llegar donde he llegado. Y luego un tema que has tocado antes un poco de refilón, que es las poquitas mujeres que hay en el motorsport, porque al final el motorsport no solo la Fórmula 1, sino en general es un deporte en el que predominan los hombres. ¿Cómo animarías tú a las niñas que estén escuchando ahora, o a los adolescentes, o la gente que esté en la universidad, para que se animen a venir a la Fórmula 1, o al motorsport en general, para que entren? ¿Qué mensaje les dirías o cómo les dirías para que decir, pues eso, que sí, joder, que se animen? Pues yo es que, por ejemplo, en mi caso en particular, yo nunca he tenido a alguien que me dijese directamente, tú no puedes hacer esto porque eres mujer. Creo que eso es importante, que la gente que tengan alrededor, que sea alguien que les impulse más que les diga que no, tú no puedes hacer esto. Entonces, lo primero sería rodearse de gente a las que directamente les dé lo mismo si trabaja de una cosa o de la otra. Pero luego es que al final depende de ellas mismas. O sea, cuando alguien les diga que no hagan algo, id a hacerlo y demostrárselo y volver luego para darle en los morros. Eso es lo que digo yo. Y que sí, que somos poquitas mujeres, por desgracia, pero que es que valemos de la misma manera que el resto de la gente del equipo. O sea, que no por ser mujer significa que seas más débil o que no puedes hacer una cosa o que no puedes hacer la otra. Y yo personalmente creo que esto es algo que hay que inculcarlo desde pequeños, que ni las niñas tienen que ir a jugar a papás y mamás, ni los niños tienen que ir a jugar con los coches. Yo creo que tiene que haber un cambio en cierto modo en la sociedad para que en algún momento pues ese número de mujeres que se dedican tanto a motorsport como a ingenierías en general, que crezca. Sí, además yo creo que poquito a poquito, que creo que esto poquito a poquito está cambiando y que al final pues que gente como tú se dé un poco de visibilidad y se vea pues que está en la Fórmula 1 y que están trabajando, pues ayuda muchísimo. Eso espero. Sí, pues yo creo que con esto he acabado. No sé si hay algún mensaje que quieras mandar tú en general o algún consejo que quieras decir. No, yo creo que lo he dicho más o menos todo. O sea, lo primero que la gente tiene que tener claro es que si de verdad quiere dedicarse al mundo del automovilismo o de automoción, que al final es un camino que es duro, que van a tener que hacer muchos sacrificios, pero que merece la pena. Eso lo primero. Y luego lo segundo, que hay muchas maneras de llegar. Probablemente si vas a cualquier equipo y preguntas no vas a encontrar la misma respuesta 2 veces, pero que lo importante es que si no llegan de una forma y si en realidad es esto lo que quieren, dedicarse al automovilismo, que no abandonen por ello, que sigan formándose o que sigan trabajando en algún empleo parecido a esto, cogiendo experiencia y que sigan luchando, intentándolo. Pues muchísimas gracias, María. Creo que los 2 objetivos que me había marcado al principio de la entrevista los hemos conseguido. Así que, bueno, los has conseguido tú, que eres la que nos has dado la información. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo y haberme dado voz en esta plataforma, que es de agradecer.